Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. El maestro de Nazaret subió a la montaña a orar. Pasó la noche orando. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 y los nombró apóstoles: Simón, al que le puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se detuvo en el llano con un grupo grande de discípulos procedentes de Judea y de Jerusalén, de Tiro y de Sidón. Venían a escucharlo y a que los curara de las enfermedades. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 19. Seguir al Maestro de Nazaret. Llamados por Dios para cumplir una misión y para dar testimonio de Él. Eso se llama vocación, eso se llama ser un enviado de Dios en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 28 de octubre, año 2020. Llamados para una misión. Es importante el texto de ese capítulo 6, según San Lucas, a partir del verso 12, recordando a estos dos apóstoles santos, Simón y Judas apóstoles. Con ese motivo especial, ¿cómo entender el apóstol, la persona que realiza una misión? ¿Y cómo ubicarse perfectamente en la misión? ¿Cómo no equivocarse en la misión? Hay personas que hablan mucho de vocación y tienen toda la razón, porque para cumplir una misión se necesita una vocación. Y la vocación es que la persona cumpla, al menos, con las cualidades para cumplir esa misión. Y si no las tiene en el momento, la persona se va puliendo, se va convirtiendo, se va limando asperezas, hasta que llega un día a ser un buen misionero, un representante de Dios ante la sociedad, un buen sacerdote, una excelente religiosa, un buen catequista, evangelizador, misionero, una excelente persona bautizada que da testimonio de Dios en el mundo. Jesucristo regala hoy las claves esenciales para convertirse en ese apóstol de Dios en el mundo. Y da la primera, la oración. La oración debe acompañar a la persona en su misión. Si la persona quiere pulirse, cambiar, perfeccionarse, mejorarse como católico o como consagrado en la iglesia para cumplir bien su misión, entonces la oración debe ser una gran compañía de esa persona. Cuando Jesús tuvo que tomar una decisión, elegir quiénes lo iban a representar a Él y quiénes iban a continuar esa misión de ofrecerle salvación al mundo y anunciarlo a Él, se tomó el trabajo de entrar en oración. Subió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Después de que estaba en oración, entonces sí tomó la decisión de llamar a los 12 y los llamó por el nombre y los ubicó dentro de una misión. Luego, lo esencial en la vocación
es que la persona entienda que está llamada a una misión, que entienda que la misión tiene algo muy sagrado, que es dar testimonio de aquel que lo envió a usted a la misión. Y el que lo envía a uno a la misión se llama Dios, se llama Jesús de Nazaret. Y para poder cumplir muy bien esa misión, entonces hay como 3, 4 elementos suficientes, con eso sería suficiente. El primer elemento es una persona de oración. Lo segundo, aprenderle mucho a Jesús, estar con Él, estar con el Hijo de Dios. Lo tercero, dejarse guiar por Jesús de Nazaret. Luego, la persona que cumple la misión debe conocer muy bien la palabra. Debe ser un modelo de esas personas que hacen una lectura orante de la palabra de Dios, que leen la escritura de una manera orante. Cuarto, una persona que actúa en nombre de Dios, es decir, cada vez que le toca hablar, que le toca moverse en una sociedad, piensa primero cómo lo haría Jesús, entonces lo haces tú. Una persona que se identifica con Él, que permanece unido al Maestro de Nazaret. Es importante eso en una misión. Es importante entender la misión que va en nombre de otro y que exige dar testimonio de ese otro en la sociedad. Da testimonio de otro y representa a ese otro en la sociedad. Luego, yo no tengo que buscar modelos en la sociedad porque me estoy equivocando. Yo no tengo que buscar un modelo a otro ser humano y que a mí me gustaría ser como usted, no como así, se equivocó. Mire el Evangelio, lea la palabra, sea una persona de oración, identifíquese con el misionero más perfecto que ha dado la historia del mundo y que nadie lo podrá superar, que se llama Jesús de Nazaret. No existe otro misionero más perfecto. Entonces no pierda tiempo, identifíquese con Él. Los apóstoles se identificaron, lo escucharon a su maestro, se ganaron unas buenas reprimendas del maestro y eso está bien, que el maestro corrija y diga, ese no es el camino correcto. Recibieron muchos del maestro y fueron llamados para concretar una misión. Ahora, algo muy importante en un misionero, en un sacerdote, en un consagrado, en una persona que quiera hacer las cositas bien desde su religión, algo muy importante es entender que somos personas con defectos y hay que arrancar desde ahí. Y entonces aparecen unos señores que se llaman apóstoles, que están allí escritos allí, quedaron sus nombres escritos allí en la Santa Biblia en algo que se llama Evangelio. Y aparecen esos personajes que tienen defectos como nosotros, pero Jesucristo los pulió y ellos se dejaron pulir. Para uno ser un buen sacerdote, un buen misionero, un buen apóstol, debe dejarse pulir, dejarse acariciar de Dios, dejarse amar de Dios, dejarse llamar la atención de Dios, dejarse tocar de Dios. Entonces ellos se dejaron tocar de Dios y Dios los convirtió en otros personajes, les dio la gracia, pero no los forzó, sino que ellos permitieron que la gracia, el Espíritu Santo de Dios los puliera. Por ejemplo, San Pedro. Aparece allí en la Biblia un señor que se llama Pedro. Pedro tenía cualidades, claro que sí las tenía. Era generoso, era entusiasta, inteligente, un buen administrador, pero a ratos quería manipular el asunto. Quería ser el primero, el gobernante, el que yo mando aquí la cosa. Usted no sabe, San Pedro se parecía algo a un personaje que dice, usted no sabe quién soy yo, más o menos pareció por el lado. Entonces el maestro le da su buena reprimenda y llega un momento en que le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás equivocado de camino. Entonces San Pedro lo escucha, baja la cabeza, entiende a su maestro y el maestro lo denomina piedra. Pedro, tú eres la piedra, el baluarte de la iglesia. Y se convierte en la roca, llora amargamente. El momento en que reconoce que no estaba siguiendo a su maestro, estaba siguiendo el capricho.
Uno se puede equivocar como apóstol cuando uno sirve a la vanidad de uno, al orgullo personal. Hay personas que se creen Dios, hay personas que se creen más que los demás, o hay personas que se creen dueñas de la parroquia y hasta mandan en el sacerdote de la parroquia. Terrible. Porque no entienden que eso no es ser apóstol, no entienden que no es ser dueño. A Pedro le llamaron la atención fuertemente y aprendió, lloró amargamente, siguió a su maestro, se convirtió, se dejó tocar por Dios. Hay otros dos personajes que también la Biblia los narra, que se llaman Santiago y Juan. Santiago y Juan estaban dispuestos como a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran personas duras, violentas. ¿Ve? Echémosle candela a esa gente allá que no nos quiere obedecer. ¿Usted qué opina, maestro? ¿Le echamos candela o no le echamos? Jesús los llama hijos del trueno. Juan parecía como tener ciertos celos, tenía como medio celoso y quería Jesús solo para su grupo. Entonces como que este es mío y yo me lo echo al bolsillo y no quiero que nadie lo comparta. Aparecen los celos. Eso ahí también hay que evitarlo. Jesús los corrige a ellos dos. También aparece otro que se llama Felipe. Felipe tiene una forma muy querendona, acogedora, y sabía poner a los demás en contacto con Jesús. Era una persona de esas nobles, que coge una persona y la lleva a Dios rapidito, porque tiene una nobleza impresionante. Pero no era muy práctico en resolver los problemas, se confundía muy rapidito. Y ahí está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, la narración de ese personaje que se llama Felipe. A veces era ingenio, una persona ingenua. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él y le dijo: pero Felipe, tanto tiempo que llevo con usted y no me conoce, bendito sea mi Dios y la Santísima Virgen, los santos apóstoles Pedro y Pablo. ¿Cómo así que este señor no sabe quién soy yo? No sabe. ¿Por qué? ¿Por qué, Felipe? A veces le hizo perder la paciencia al maestro. Pero todo eso es bien como genial, volverlo a repetir en el ambiente muy positivo de querer ser un buen apóstol, llamado para la misión. No equivocarse, ya estamos llamados es para dar testimonio y para cumplir una misión, no para estar por encima de nadie, ni para juzgar a nadie, ni creer quién es digno o no lo es. El que esté haciendo eso está perdiendo el tiempo hace rato como apóstol en la iglesia. El apóstol es un personaje que se deja pulir, se va puliendo, va madurando, el tiempo lo tendrá que decir y se va volviendo más sólido en la fe, como lo hicieron los primeros apóstoles que siguieron a su maestro. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.